¿Qué tal, Moreno? ¿Cómo le va? Muchas gracias por permitirnos esta charla. No, gracias a vos por conectarnos y permitirnos que mantengamos un diálogo. El esfuerzo es tuyo. Lo mío es solo hablar. Una pequeña introducción para la primera pregunta. Los conspiranoicos no suelen creer en una única teoría. En general, si alguien, por ejemplo, cree que la Tierra es plana, lo más probable es que también desconfíe de la veracidad de las misiones Apolo o de la llegada a la Luna, y si creen, por ejemplo, en los Illuminati, seguro también dudan de la versión oficial sobre lo que pasó en el atentado de las Torres Gemelas. Muchas de esas teorías de conspiración que andan dando vueltas convergen en una gran teoría madre que afirma que existe un plan secreto de una élite de banqueros para implantar un gobierno mundial totalitario. De hecho, se suele citar a David Rockefeller en una cena de los embajadores de la ONU que dijo: estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Y si bien es cierto que estamos en un mundo en donde los procesos llevan un tiempo, usted suele decir que el mundo cambió el día que asumió Trump. ¿Estamos asistiendo a la configuración de un nuevo orden mundial? Sí, de eso no hay ninguna duda, pero no por el virus o por la emergencia de un gobierno global. Es exactamente al revés. Ese mundo global conformado por los neoliberales y los socialdemócratas para ponerle una fecha, porque es más fácil la comprensión histórica y recordar los fenómenos. Digo, bueno, en enero cuando asumió Trump del 17, pero obviamente es un proceso, de ninguna manera es que ese día cambió el mundo. Sí, ese día Estados Unidos, que lideraba la globalización a partir de su visión neoliberal, salió del neoliberalismo porque retiró a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico y empezó a administrar el comercio. Y es antagónico la administración del comercio con un mundo neoliberal. Y si Estados Unidos no lidera el mundo neoliberal, no lo puede liderar nadie. Bueno, eso estamos transitando. El virus lo que hizo fue catalizar ese proceso, digamos, ¿no? Cuando, ya que tu programa de conspiración, imagínate que el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, Sí. de todas las operaciones que se ha hecho en su historia, algunas bien, otras mal, bueno, de importancia, como la CIA o el Servicio Secreto Inglés, o el nuestro inclusive, resulta que tuvo que intervenir para hacerse de barbijos y de respiradores y de, bueno, imagínate. Eh, los turcos lo acusaron al Servicio Secreto Israelí de que le quedaron unos aviones que iban, no sé, para... Imagínate a dónde hemos caído, que los servicios secretos más importantes del mundo se dedican a ver dónde están los barbijos. Bueno, una tontería. Está claro que esa rapiña tiene que ser resuelta con producción nacional. Y como eso, un montón de elementos. Vamos hacia un mundo de características nacionalistas, donde lo que está en discusión, qué tipo de nacionalismo va a ser el que va a privar. El nacionalismo de categorías europeas, xenófobo, excluyente, que le enseña a un pueblo a amar a su patria pero odiando a otro pueblo, o el nacionalismo hispanoamericano, de brazos abiertos, donde le enseñamos al pueblo a amar a su patria pero amando a los pueblos vecinos. Perón, que no firmó el acuerdo de Bretton Woods en su momento, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ni entró en el FMI, ni en el Banco Mundial, ni en lo que después terminó siendo la OMC, solía hablar de sinarquía internacional. Y de hecho, en La Hora de los Pueblos dice que los que atendían el teléfono rojo en Washington y en Moscú no hablaban ni inglés ni ruso. ¿Hay una élite secreta de poder manejando los hilos del mundo? No, pero se refería a, bueno, la influencia de los británicos, y, bueno, obviamente que tuvimos una confrontación. Pero bueno, no, decididamente no, y eso no lo vuelve a plantear en el 70 cuando vuelve. Eh, Naturalmente después nosotros empezamos a estudiar en profundidad los elementos endógenos en la construcción de los modelos de desarrollo desde el punto de vista económico y obviamente su correlación o su conducción desde la política. Obviamente que hay una incidencia, Perón tenía muy claro que la verdadera política era la internacional.
pero lo que nos empieza a decir, estudienlo. Estudien y vean para dónde va el mundo y sobre ese proceso traten de conducir el proceso local. Pero no, bueno, naturalmente en el derrocamiento y en la revolución fusiladora hubo influencia de fuerzas exógenas como lo hubo en el combate de Caseros con los brasileños. Pero bueno, eso no significa que tenga que haber un papa negro, una oficina donde se planifica lo que pasa en el mundo. Bueno, de hecho hay informes de la CIA desclasificados ahora en el que hablan de Perón y se preocupaban por su influencia. Bueno, eso es obvio. En el resto de América Latina, ¿no? Bueno, eso es obvio. La influencia de una potencia sobre el resto de los países es obvio que sí. Otra cosa es pensar, una cosa es entender que tienen su construcción geopolítica, sus áreas de influencia y tratan de determinar el funcionamiento de lo que ellos consideran que son sus núcleos de interés a partir de todos los medios. Pero otra cosa es pensar que hay un gobierno global o hay un espacio donde se planifica lo que pasa en el mundo. El presidente norteamericano Woodrow Wilson, en su momento, en 1913, un día antes de Navidad, firmó la ley que se llama la Ley de la Reserva Federal y creó así el Banco Central de los Estados Unidos, la Fed, como le dicen cariñosamente, ¿no? Una empresa que público y privada, digamos, los bancos más importantes son los dueños de la empresa. ¿Puede explicar cómo afecta esta resolución la tasa de interés la decida el directorio de la Fed y no el presidente norteamericano? Bueno, esa es la pretendida independencia de los bancos centrales. En Estados Unidos tienen influencia las reservas federales de los 13 estados constitutivos, que son los que conforman la Reserva Federal, después se fueron sumando. Te aclaro que no tiene influencia sobre todo el sistema financiero norteamericano. Sobre los bancos cooperativos norteamericanos, que son muy importantes, no tiene influencia la Fed, y hay una especie de otra Fed que nuclea a los bancos cooperativos. Esto lo aclaro porque no se suele saber, y los bancos cooperativos en Estados Unidos son muy importantes, pero cuando te digo muy importantes, no, son muy importantes. Tiene una masa de ahorro muy importante. De hecho, la economía norteamericana tiene mucha presencia en el mundo cooperativo. ¿Sabías eso? No, no sabía. ¿Y cómo influye? ¿Cómo se mezcla con el...? Son bancos cooperativos igual que acá, lo que pasa es que no están bajo la égida de la Reserva Federal. Acá los bancos cooperativos, el más conocido es el Credit Corp, tiene que seguir las instrucciones del Banco Central. En Estados Unidos no. Tienen su propio órgano de contralor. O sea que en Estados Unidos habría dos Fed, la Fed que vos hablás y la Fed de los bancos cooperativos. Pero aparte te aclaro que los bancos cooperativos tienen mucha influencia en Estados Unidos, pero en general la economía de tinte cooperativista tiene mucha influencia. Cosa que no se estudia. ¿Está bien? Vos sabés que se elige un comisario, por ejemplo. Y vos decís, che, ¿por qué en Argentina no elegimos a los comisarios? No se eligen. Allá viste que en la serie vos sabés que se elige, y se eligen los fiscales. Y vos decís, che, ¿y acá por qué no lo hacemos? Pero, viste, hay cosas de la economía y del sistema de vida norteamericano. Es muy interesante lo del armamento, por ejemplo, ¿no? Genera repulsión que haya civiles armados con armas largas, ¿no? A vos te genera, digamos, te genera cierta repulsión. Pero ¿y por qué le vas a dejar el monopolio de la violencia a una fuerza? Bueno, fíjate lo que pasó en Argentina. La segunda enmienda de los norteamericanos es la que reclaman los de la NRA, muchos Pero acá, fíjate lo que sufrimos los argentinos. Tuvimos golpes militares porque solamente algunos tenían armas largas. Vos decís, bueno, entonces Moreno está de acuerdo con que la gente tenga armas largas. No, digo que es una lógica que hay que respetar y hay que ver. Por eso, el hacerte caso de tus temas, sí, es hacerte caso de tus temas. Por ejemplo, de elegir el sheriff del condado, de elegir el fiscal, e incluso que los bancos cooperativos no sean medularmente ordenados por la Fed. Uno no dice estas cosas y no se sabe. O sea, que
si algo tendrían que hacer los banqueros norteamericanos, en principio, es dominar su propio sistema. Bueno, hay una parte de su sistema que no lo domina, que son los bancos cooperativos. Y es bien interesante. Y hay una parte de la justicia que se elige democráticamente. Y hay una parte del sistema policial que también. Y hay un esquema de participación que merece ser estudiado. Para adentro. Para afuera los muchachos son bravos. Pero no necesariamente lo que hacen para afuera lo hacen para adentro. Por eso tienen un esquema. Y bueno, por eso fueron capaces de cambiar el mundo que lideraban, ¿no? Lideraban un mundo neoliberal y lo dejaron patas para arriba. No hay muchas clases dirigentes que hayan tomado esa decisión. En general, si vos liderás algo, no lo cambiás. Cuando usted dice clase dirigente, no se refiere solamente a los políticos que están ejerciendo los cargos. No. Estoy hablando de la clase dirigente. Dirigentes no, que están... Hay una mancomunión entre sectores empresarios y movimiento obrero. Hace poco pasaron una serie sobre lo que implicó el secretario general del gremio de los camioneros en Estados Unidos, ¿no? Pero los gremios en Estados Unidos son muy fuertes. No es que son gremios menores, que son gremios muy fuertes. Pero muy fuertes, ¿eh? No son temas menores. Por eso, una cosa es Estados Unidos para adentro, otra cosa es Estados Unidos para afuera. Si bien es cierto que el estilo de vida que tienen no es un estilo de vida que a nosotros nos educa, ¿no? Y este mundo que ellos... ¿Cómo? ¿Perdón? Más bien es un estilo de vida que nosotros confrontamos, ¿está bien? Demasiado individualista, demasiado meritocrático, demasiado esa historia, poco solidario, ¿está bien? El sueño americano es sinónimo de eso. Es sinónimo de individualismo. Y nosotros no creemos tanto en los leones, creemos más en las hormigas, ¿viste? Creemos en las abejas, ¿no? Creemos en esas sociedades. Somos hispanoamericanos y construimos una doctrina extraordinaria que es el peronismo. Pero cuando se estudia Estados Unidos hay que estudiarlo en toda su complejidad, porque si no cometemos errores de apreciación y después no entendemos bien de dónde nos viene la cachetada. La Fed, fíjate vos que es la que resuelve la tasa de interés en esas reuniones que hace mensuales, y esa tasa de interés se irradia para todo el mundo. Y no la decide el mercado, no es que hay oferta y demanda de crédito, entonces, por eso me divierto cuando tengo los debates con los liberales, y le digo, bueno, ¿quién resuelve? Viste que ellos te siguen diciendo, no, porque los precios se hacen en el mercado, y que bla, 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 bla. Y yo digo, la tasa de interés, una vez me acuerdo que la única vez que fui, después me pidieron ir varias veces, pero prefiero estar con vos, a un programa que insoportable, ¿cómo que se llama? Intratable. Que habla todo junto, que es una cosa... Y a los gritos. Yo le había puesto como condición que tenía que ser yo solo y que solamente me podían volver a preguntar después que yo terminaba la respuesta, porque digo, miren, para hablar todos al mismo tiempo me quedo en casa, que ya estoy acostumbrado acá. Y bueno, aceptaron y fui. Había un chico que ahora es vicepresidente del Banco Nación, que era profesor universitario, después fue candidato por La Baña, periodista, y me empezó a decir de todo sobre el gobierno el gobierno de Cristina y esto y aquello y bla, bla, bla. Todos los que me putearon durante 4 años y más, ahora están en el gobierno. ¿No es extraordinario? Todos los que me putearon están. Porque no todos los que están en el gobierno putearon a Cristina. Algunos de los que están en el gobierno no putearon a Cristina. Y algunos de los que putearon a Cristina no están en el gobierno. Ahora, todos los que me putearon a mí están en el gobierno. Claro, usted funcionó muchas veces como pararrayos del odio también, ¿no? Bueno, pero es fantástico. Bueno, ese pibe, que ahora es vicepresidente del Banco Nación, profesor de universidad, era el conocimiento económico hablando, le dije, che, ¿cómo se hace la tasa de interés? Y entonces empezó a explicarle al viejo país, y digo, no, en Estados Unidos no se ordena espontáneamente. Es la voluntad, y obviamente es la voluntad del imperio, si no, estaríamos equivocados. Pero bueno, a partir de ahí, es como que yo te digo, ¿qué es un metro? Viste que te enseñaron el metro patrón, que está en París, bla, bla, te lo enseñaron eso, me imagino vos. Claro, claro. Que hay
Bueno, ya no hay más metro, patrón, estamos en un lío bárbaro, ahora cambió la manera, todo un lío, hubo eso, las mediciones, pero se lo dejamos a los expertos. Pero Pasó bueno, con el alguien tuvo kilo que... también, ¿no? Cambiaron la medida del Todo. kilo. Sí. Y cuando cambiaron el metro, cambiaron el... No porque cambiaron el metro, sino la manera del metro, porque a pesar que está el vacío, que la campana y que esto a veces se va comprimiendo, bueno, ¿viste? Entonces, para que el metro patrón sea metro patrón, cambiaron el patrón del metro. Pero en algún momento definiste que era un metro. Dijiste, bueno, es esto, listo. Bueno, en economía también, en algún punto, eso no significa que el sistema capitalista, desde el punto de vista productivo, no tenga algunos elementos que hacen a una discusión muy profunda que teníamos cuando yo tenía tu edad, más o menos. ¿Qué edad tenemos? 43. No, pero pensé que era mucho más pibe, tengo que poner los anteojos, tenés un lío bárbaro. O te mantenés re pendejo, qué bien. No, cuando yo tenía 20 años, no. Yo cuando tenía tu edad ya mi hijo tenía 23 años. 21 años tenía, no. ¿Cuáles son los incentivos para el hombre? Porque en el sistema capitalista los incentivos, económicos estamos hablando, ¿no? Está claro que es el salario, pero en el sistema capitalista y en un sistema socialista, comunista, ¿cuáles son los incentivos? Si ganamos todo igual, ¿por qué uno va a trabajar a las 4 de la mañana y otro a las 8 de la mañana? ¿Vos por qué? ¿Porque te gusta trabajar a las 4 de la mañana? No, entonces ¿por qué voy a ir a las 4 de la mañana yo y otro va a ir piola a las 9 de la mañana? Si vos, ¿por qué elegiste trabajar de periodista? ¿Y porque no tenés que levantarte a las 4 de la mañana, no te cagás de frío, ¿viste? Vos elegís un laburito que más o menos, ¿viste? No te va a hacer millonario, salvo que te hagas así, como eso como el gordo la nata, que andás a ver de dónde cobras. Pero tampoco estás con la pala y el pico, ¿viste? No, tenés un laburito ahí que te... Bueno, ¿cuáles son los incentivos para un trabajo y otro trabajo? Bueno, ahí vino el Che Guevara, vino otro con el hombre nuevo y todas estas cosas. Entonces a los 20 años que eso estaba en plena ebullición, se hablaba. Stalin le daba la medalla al mejor trabajador, bueno, cada sistema trató, a la larga se les complicó. El sistema capitalista resolvió bien el tema de los incentivos y la producción, pero no resolvió para nada el tema de la distribución. Nada. Son un desastre y ahí tenemos que aparecer los peronistas. Ahí tenemos que aparecer los nuestros. Pero bueno, en ese esquema, sí, alguien tiene que ordenar uno de los precios. Uno de los precios es la tasa de interés y la ordenan algunos muchachitos allá en Estados Unidos. Que supongo que habrá un montón de rifles de largo alcance apuntándolo, ¿no? Y si no hacen lo que le dicen los dueños de los rifles de largo alcance, no es que tampoco tienen independencia, ¿viste? Esto es, ¿viste que los gringos esto cuando no les gusta un presidente van y lo limpian directamente, hacen... no hay ningún problema. Cuando hubo que asesinar... Son muchachos distintos. Los rusos también, mirá Putin. Sí. Bueno, entonces Trump, si no es una anomalía, sino que es un emergente de esa clase dirigente. Sin duda, los que piensan que es un loquito, que no entiende nada. Eso lo podían decir durante la campaña de Trump y el primer año. Muchachos, es el emergente de la clase dirigente norteamericana. De ninguna más. Ahora ya están diciendo que si ganan los demócratas, suponiendo que ganan, yo creo que Trump gana sin despeinarse, pero suponiendo que ganan, dice que no van a cambiar los ejes de la política exterior norteamericana. Ya lo están diciendo los demócratas ahora. Ese cambio que usted dice que cambió Estados Unidos, el mundo que lideraba, está basado en la decisión que había tomado Bush, hijo, de poner en valor la energía, el shale gas. ¿Cómo es esa...? Sí. Él hace un discurso extraordinario ya para el fin del 2003, donde dice: un país como Estados Unidos no puede depender del suministro energético de potencias extranjeras. Viste que cuando nosotros hablamos de potencias extranjeras, hablamos de Estados Unidos. Ellos también hablan de potencias extranjeras. Bueno, está bien, es la terminología. Y ahí dicen, no, vamos a depender de potencias extranjeras como la Argentina. Y nosotros sacamos pecho. Pero bueno, no lo creamos. Potencia extranjera, la verdad que casi te diría que hay muy poquita que da eso. Pero él le hace ese discurso y entonces empieza a incentivar otro tipo de energía, entre ellos los biocombustibles, por eso la soja llegó a $600 la tonelada y el maíz llegó a 400 y pico. O sea, la transformación del aceite de las oleaginosas en gasol.
son las plantas de biocombustible acá, y bueno, ellos empezaron con eso. Pero entre otras cosas, autoriza la explotación de una energía fósil que ellos ya tenían, que hacía 70, 80 años que habían descubierto, pero que no era comercialmente explotable, porque el precio de sacarla era más caro que el precio de venta. Cuando sus avances tecnológicos les permitieron dar vuelta a la ecuación, ahí salieron a la cancha. Y generaron una revolución tremenda, digamos, que tiene tanto impacto, a mi humilde entender, como la revolución industrial inglesa. La revolución industrial fue inglesa. La revolución de los procesos, que es esto de Churchill en tiempos modernos, fue norteamericana. Eso de medir y andar, bueno. Sí, el Fordismo. Claro. Y la revolución energética es norteamericana. O sea, estos hicieron las dos últimas revoluciones al interior del sistema capitalista. Hay que tener un pueblo que es capaz de hacer esa... Mira, nosotros dos no somos capaces de, con agua caliente, ¿qué puedo hacer? El mate, eso que estás tomando. Sí, yo un café que me acabo de tomar. Más que eso no podemos hacer. Estos ingleses, en el siglo XVIII, te transformaron en agua caliente en movimiento mecánico. Y los gringos estos hicieron el Fordismo y eso generó mucha eficiencia en el sistema capitalista. Un montón de consecuencias más, pero eficiencia. Bueno, y ahora hicieron la revolución energética y se están comiendo de un bocado a los chinos, ¿no? Porque los chinos no tienen energía. Los chinos... Por eso la alianza con Putin. Claro, ¿los chinos quieren tener una alianza con Putin? No, lo que tienen es que Putin les vende el gas. Es el único abastecedor que tienen confiable de largo plazo. Todos los demás siempre están teniendo alguna guerra, ¿viste? Medio Oriente, los iraníes, siempre algo les pasa que no pueden ser proveedores de largo plazo. Y vos no podés tener una industria petroquímica importante si no tenés un abastecimiento energético importante. Está bien, no vas a hacer una tremenda planta de miles de millones de dólares para decir, ay, me quedé sin gas, ay, me quedé sin petróleo, ay, no. Así no funciona el sistema. Claro, porque claro. El costo de la mano de obra más barato ya no se puede hacer, más barato que esclavo no se puede. No se puede, ya está terminado con eso. Por eso hoy el insumo clave es la energía, y esa la tiene Estados Unidos, la tiene Putin. Por eso se dio la mano. La alianza de primer orden es entre esos dos muchachos. Son bravos los dos, ¿eh? Y eso es gran parte del nuevo orden, de lo que llaman nuevo orden. Es el nuevo orden internacional. Uno habla de estas cosas, por eso uno tiene que apoyar al Papa, para que hable por los pueblos que no tienen voz. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Por ahí los asusta que le diga, si no les voy a dar ¿viste? Los voy a excomulgar. No creo que le den mucha bola por eso, pero algo aunque sea, ¿viste? Si no, estamos fritos, vamos derecho a Troyalta. Cuando vos interpretás las cosas desde ahí, hasta entender lo que pasó con Ucrania. La Merkel le quiso hacer frente a Putin. Y para eso salió a avalar a Ucrania. Y Putin la miró de costado. ¿Viste cómo la miró Trump después que ni siquiera se paró? ¿Viste esa famosa foto donde ni siquiera se para Trump? La mira así como diciendo, ¿esta de dónde salió? ¿Y qué le hizo Putin? Le dijo, ¿saben qué? Se terminó. Crimea es de la Federación Rusa. Y se acabó. Viste que siempre estuvo en discusión Crimea. Sí, sí. Bueno, se terminó. Pero le hizo un puente. Crimea era de Ucrania. Lo que pasa es que, bueno, toda la discusión sobre Crimea es porque ahí anduvieron los ingleses también. Los ingleses son bravos. Los ingleses son bravos. Al final les hizo un puente. Hizo un puente extraordinario Putin entre Crimea y el continente. Para que esté unido con Rusia y hace parte de la Federación Rusa y se terminó. Y anda a discutirle a Putin que Crimea no es rusa. Y con eso se terminó el conflicto de Ucrania. Chao. Se acabó. Y la Merkel entendió. Y entendió, ¿viste? Dijo, bueno. Porque lo que estaba discutiendo la Merkel era el precio del gas. Porque si Rusia no le bajaba el precio del gas, el problema que tiene Alemania es que ¿qué le va a vender a Estados Unidos? Y ese es el problema que tiene. Le quiso hacer trampa con los autos. Allá por el 2014 los norteamericanos le dijeron, no, está haciendo trampa Volkswagen. Le costó como 14.000 millones de dólares, 14.000 de indemnización, pero a su vez ya no le puede vender autos. Le costó 10.000 empleos a la industria alemana en el armado de autos. Esa decisión que tomaron los norteamericanos. Y bueno, son bravos.
¿Podrán plantear una especie de Brexit los de Alemania, de Europa también ahora? ¿Y pero para qué? Si a ellos les sirve Europa. A ellos les A sirve, los claro. ingleses, a los ingleses no les servía, claro. No les sirve a Grecia, no les sirve a España. Pero bueno, a Alemania y a Francia les sirve. Eso es lo que tendría que haber hecho Grecia, irse de Europa, pero bueno, no se atrevieron. En, Tenían ese que llegaba en moto, ¿te acordás que llegaba un ministro de Economía el en ministro de moto, en Economía, casco? sí. Sí, había algunos parecidos acá también, ¿viste? La verdad, son raros esos pibes, ¿eh? Esos filomarxistas son muy raros. Porque los otros también son bravísimos, ¿viste? Pero al menos, pero estos filomarxistas creen que se llevan el mundo por delante y después terminan. Son progresistas, pero en realidad, como le dice la muchachada, son hippies, pero con hombre. Claro, Claro, que en público claro. defienden la escuela pública y en privado mandan a sus hijos a la escuela privada. Sí, son bravísimos. Y estamos atravesando la Tercera Guerra Mundial. En eso tenés un incidente mayor que es esta pandemia. Pero bueno, acelera el desenlace de los ganadores de esa Tercera Guerra, Y que son los que van a tener una tasa de desocupación muy baja, como tenía Estados Unidos antes de entrar en la pandemia. Y cuando salga de la pandemia, rápidamente va a recuperar su tasa de desocupación de 3%, que era lo que tenía, 3,50. Nosotros vamos a estar en una desocupación de arriba del 20%. Cuando salgamos de esto. Y vamos a salir con una pobreza de 50 y pico, medida como se medía antes, no como esta tontería que hizo la UCA, este Salvia. bueno, de hecho ahora la UCA no la midió más. No puede, porque no sabe, es un mamarracho. No sabe, metodológicamente no sabe qué hacer. Pero hay que volver a la medición anterior para poder comparar. Porque si no, ahora cuando vos decís cuánto es la pobreza, yo te pregunto, ¿con la medición como la medía Alfonsín o como la mide Menem? O como, perdón, Menem o como la metodología de Alfonsín, pero tardaron tanto los radicales, viste cómo son los radicales, entre que Alfonsín dio la orden y tuvieron que salir a medir y ya se había acabado el gobierno de Alfonsín. Entonces, entre la metodología hecha por Alfonsín, pero que lo usó Menem, o la de Macri, hay 14 puntos de diferencia. Yo te digo, ¿cuántos pobres hay hoy en la Argentina? Y vos me decís 40, 40 y pico. Pero eso con la metodología de Macri. Con la metodología de Alfonsín serían 26. Bueno, vamos a terminar por arriba de 50. Medida como se medía antes, para poder comparar. Vamos a terminar más o menos como el 2001-2002. 25 puntos más de pobreza, por lo menos, ¿eh? Por lo menos 25 puntos más de pobreza. Hola. Sí, amigo. Uy, estoy en otro Zoom. Para que le pregunto a este chico que me está grabando en vivo, ¿para cuánto tenemos? Para que quiero hablar. ¿Para cuánto tenemos, Y amigo? un ratito más, si querés cortamos ahora y lo hacemos en un rato. Sí, lo hacemos después de las 7, por favor. Sigamos. Dale. Dale. Ya te lo expliqué eso. Que si existen los extraterrestres son peronistas, porque están en una etapa superior de la evolución. Una vez usted salió en Crónica TV diciendo que si los extraterrestres existieran serían seres evolucionados y por lo tanto peronistas. Eso me hizo acordar a J. Posadas, el dirigente argentino trotskista, que fue famoso por decir justamente una cosa así, que los extraterrestres eran comunistas. Perón no lo quería mucho a Posadas. ¿Usted sabe algo más de Claro, esta historia? sí, claro, claro, claro. Tuvo cierta influencia esa historia de plantar lechuga para evitar la radiación. Cuando yo empecé a hacer política había toda una escuela que la lechuga servía para... había un clima de Tercera Guerra Mundial con armamento nuclear, ¿no? O sea, no era una guerrita de movimiento de infantería, ese es un clima de época, ¿no? Imagínate que en los 60, con el bloqueo a Cuba, el mundo estuvo ahí. El mundo estuvo ahí. Eh, hay algunas anécdotas muy interesantes contadas después por los que estuvieron con Kennedy en ese momento y cómo trabajaron la última milla, digamos, ¿no? Y bueno, es un tema muy importante. Dicen que Kennedy incluso después se fue a disfrutar con la Marilyn, qué sé yo, alguna cosa ahí a tener, alguna situación. Dije, déjenme, después de tanta tensión que tuve, déjenme. Dice, pero ¿cómo vas a ir? No, déjenme, solo yo sé lo que sufrí. Pero bueno,
Debe ser mentira, eso es una versión periodística. Había un cantito que le cantaba a la juventud peronista, decían a Posadas, que decía algo así como, no son bengalas ni luces de colores, son los trotskistas en platos voladores. Tal cual. Nos divertíamos, ¿no? Había un esquema de entender la política, no desde la búsqueda del posicionamiento individual, ¿no? En esa juventud maravillosa nadie quería aceptar los cargos, ¿no? El movimiento peronista te los ofrecía y vos decías no, porque me gusta más quedarme en el barrio organizando o en la facultad. Los cargos eran para los arqueros. Viste que en los equipos el que no sabe jugar va al arco. Claro, o el dueño de la Bueno, entonces, pelota. bueno, ese juega. No, Ese juega. eso somos peronistas. Ese juega, no, ese juega. Pero ese elige incluso dónde jugar. Ese Claro. elige dónde jugar. Pero el que es más tronco lo mandamos al arco. Siempre fue así. Sí, siempre. Acá el que era más tronco se iba a los cargos, digamos, ¿no? Esta era la realidad, porque aparte era todo un debate muy interesante. Vos querés ser diputado, no, yo no quiero, déjenme. Yo participé de esa charla, me parece hoy ciencia ficción, pero siempre había más cargos que compañeros para ocupar los cargos. Incluso pasó eso también en el gobierno de Kirchner, ¿no? Había más cargos que compañeros dispuestos a ocuparlo. Imagínate que la Nación, a través de Escribano, había dicho que el pueblo argentino se había dado un gobierno para 6 meses, nadie quería agarrar. Y agarramos todo lo que tuvimos que agarrar. Cada vez que la Nación a mí me pedía la renuncia, para mí era una cocarda. Pero hay otros muchachos que se asustan, lo que decía Jauretche. En el gobierno de Kirchner y en general en los gobiernos peronistas, los tipos que van ponen el cuerpo, que es uno de los requisitos para hacer política. Proyectos colectivos y poner el cuerpo. No pensar que tenés proyectos personales y que es una forma de ascenso social. Esto hay que revisarlo. Y hay que revisarlo profundamente. Profundamente. En esto, bueno, tenemos que empezar a mirarnos y ver si no se nos ha desviado el rumbo un poquito. Pero bueno, estábamos hablando sobre Posadas, los extraterrestres, y si serían peronistas o no. No hay ninguna duda, porque es la misma concepción que tenían los trotskistas. Sí, la revolución que se inicia con la conceptualización marxista, en el límite es la revolución permanente e incluso la desestructuración del Estado como tal. La mayor evolución es el trotskismo para ellos. Claro, de hecho, La revolución. Posadas era trotskista, estaba inscrito en la Cuarta Internacional. De hecho, tenía una visión tan particular que se llamaba posadismo. Tal cual. Entonces, es obvio que los peronistas también pensamos que si somos la evolución de la organización social en términos de comunidad, y por eso le pusimos comunidad organizada, le puso el general Perón, que es el estadio superior del proceso de convivencia entre las familias y las sociedades y los pueblos, porque Perón también planteaba una revolución universal, la nacional, la continental y la universal. Es una doctrina universal. Es obvio que si estos muchachos pueden viajar en una nave a través de no sé cuánto y a qué velocidad y qué sé yo, y no hay otra alternativa que sean peronistas. ¿Qué van a hacer? Digamos, la verdad ilumina en la tierra y en todos aquellos lugares donde tiene que iluminar. Y la verdad es el peronismo, qué duda tenés. Por eso decíamos, mire, si hay extraterrestres lo vamos a recibir muy bien, porque son peronistas, cantando la marcha. ¿Qué van a cantar? Claro. Van a cantar la marcha. Bueno. Ahora, aprovechando que no nos escucha nadie, ¿usted personalmente cree en los extraterrestres? ¿Que existen vidas afuera del planeta Tierra? Mira, se empezó a revisar desde nuestra iglesia con algunas interpretaciones que ha hecho Juan Pablo II. Pero bueno, yo me eduqué con Serpa, con Fabio Serpa, ¿viste? Fabio Serpa y Crónica en esa época, era Fabio, no Crónica TV, Crónica del diario. Claro. Era
Eso era extraordinario. Fabio, no hay ninguno como Fabio Serpa. Ahora te viene algún pastor de esos extraños, de la Iglesia Universal, de los brasileros, ¿viste? Pero Fabio Serpa es extraordinario. Tenés que buscarlo y meterlo acá. Meté algo de Fabio Serpa, es extraordinario. Tenía Sí, micros claro. en el... Yo Tenía busqué, micros en Canal 11 creo que estaba, ¿no? Y sí, cada sí, tanto busqué, y explicaba. incluso quise hacerle un reportaje, pero bueno, ya estaba muy viejito y no atendía. Claro. Falleció hace poquito. Sí, falleció hace poquito. Busca algo de los videos de él. Son extraordinarios. Extraordinario, Son sí, 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 realmente extraordinarios. era el Tiene una historia. divulgador, como el Felipe Piña de los extraterrestres. Claro, sí, sí. Y entonces se iban los muchachos al cerro este cordobés. ¿Te acordás que se iban Luritorco. ahí? Que bueno, se iban y que qué sé yo, que la energía y que esto y aquello. Fue una generación, bueno, la tuya es una generación extraordinaria también. La nuestra también lo fue, cada generación. La generación de mi mamá fue extraordinaria. Mi mamá murió de 80 y pico, ya hace algunos años, 88. Fue extraordinario. Fue la generación que empezó a usar pantalones, que empezó a fumar, la generación de los anticonceptivos. Fue una generación revolucionaria extraordinaria. De ahí es Norma Kennedy, también Norma Rostito. Por eso cuando yo a veces digo, miren muchachos, me dicen, no, pero si Norma Kennedy no quería, vos ni te atrevías. Pero ni te atrevías, ninguna de las dos normas, ni te atrevías, para decirte de un lado o del otro, no hay ningún inconveniente en eso. Pero eran minas de una potencia. Y esas eran las minas de la rama nuestra. Eran minas de una potencia extraordinaria. Bueno, esa es la generación de mi mamá. Todas esas arrancan con la generación de tu abuela. Tu abuela es la que empezó a fumar delante del padre y que empezó a usar pantalones y empezaron y todo eso es Evita, porque Evita no es que da el voto femenino, esa es una desviación. Evita lo que da es la capacidad de ser elegida a las mujeres. Eso siempre lo enseña Pimpi Colombo. No se equivoque. Evita no da el voto, da la capacidad de que sean elegidas igual que los hombres. Y después Sibe decía, en esta Cámara faltan mujeres. Pero bueno, esas son las mujeres de nuestra rama. Nosotros nos formamos con esa educación. Y era extraordinario. Era codo a codo. Esa vieja canción de que codo a codo somos mucho más que dos. Por eso los peronistas somos esta cosa distinta. Yo me acuerdo, una vez que fuimos a la Plaza de Mayo, era un sábado, y el Gordo del Día se había ido a Rosario, el Pérsico se habían ido a inaugurar un monumento de Che Guevara. Entonces yo digo, ¿por qué hacen el Rosario? No, un monumento de Che Guevara, déjense de joder, loco. Acá la cosa está picante. No, pero no llegamos, que sí, que no. Bueno, fue el sábado que yo fui a la plaza, ¿no? ¿Te acordás que llegué, la foto famosa que después sacaron? Bueno, se estaban viniendo, bueno, fuimos a la plaza con los muchachos y entonces Kirchner a la noche viene y lo llevan en anda, porque era un tipo que iba al frente, Kirchner. Bueno, el peronismo es más Kirchner, ¿viste? Vamos y vamos, qué sé yo, si el saco está abrochado, si los mocasines están limpios, si los zapatos están... Somos así, ¿viste? Si total es como la canción de Charlie. ¿Qué te vas a preocupar por la ropa si después te vas a desvestir? ¿O no? ¿No? Claro, la de Sui Somos de Generis. esa generación. Somos de la generación de Sui Generis. Claro. Igual no lo pudimos hacer peronista, Charlie. Es una macana esa. Capaz que antes capaz que todavía no pierdo las esperanzas, pero viene de una familia, ¿viste? Bueno, Pero fue lo único. Charlie tocó en el acto de cierre de la campaña de Angelós y después tocó en la Quinta de Olivo con Menem. Sí, pero no es peronista. No. No lo hicimos peruca. No lo hicimos. No lo hicimos peronista. Tampoco pudimos mucho con la Negra Sosa, ¿viste? Ahí era la influencia de otras corrientes. Pero bueno, la Negra tenía esa historia. Por eso Cafrune era otra cosa. Bueno, ¿viste? Todos esos, bueno, donde tenemos nuestro corazoncito. Esa es una cosa que nos quedó, que Charlie no se hizo peronista. Pero bueno, capaz todavía tenemos tiempo. Pero todos los demás sí, todos los demás fueron grandes compañeros. Y nosotros estamos en esa. ¿Qué te vas a estar preocupando por la ropa si te vas a desvestir? Dejate en broma. Bueno, somos eso. ¿Viste? ¿Qué futuro le ves a las criptomonedas? No. Una cosa es como un flujo de inversión y eso es una maravilla del que la construyó.
dame dólares que te doy una criptomoneda. Y vos le diste dólares y el tipo se quedó con y te dio criptomoneda. Es extraordinario. Detrás de eso está la inversión que hicieron los que hicieron. ¿Está bien? Después hay una valorización de ese activo que lo hizo, lo felicito, pero eso no es economía. Eso, ¿está bien? Es como cuando yo era chico que se juntaban de estampillas. Y vos tenías, no sé, la estampilla de la reina no sé cuánto y tenías, qué sé yo, medio departamento. Ahora no pasa nada. Pero bueno, son las construcciones que hace el hombre como reserva de valor. Y el tipo eso que dijo, dame dólares y yo te doy una criptomoneda puesta acá, es una cosa extraordinaria. Porque así arranca, no es que te doy una criptomoneda y no me das nada. Vos tenés que poner una moneda. Claro, claro. El Después lo valor que quiso está, hacer, el valor, después lo perdón, que está quiso en la hacer, tecnología que sostiene la criptomoneda, que es... no empecemos con ese debate, pues ya todas pavos. Está claro, muchachos. Deja. Yo soy de los que estudié en la facultad, no solo soft, sino que estudié hard. Pero soy una de las pocas generaciones que estudió hard y soft. Entonces, yo agarraba a los ingenieros electrónicos, les decía, ¿me explican el componente de la memoria en un disco duro? Y entonces me empezaban a explicar la memoria RAM, la memoria... No, pero eso no, yo no entiendo. Explíquenme el fenómeno por el cual hay memoria. ¿Qué es lo que pasa? Claro. Bueno. Se acomodan los que... iones. ¿Los iones de dónde? De la placa del disco rígido, se acomodan, se formatean en un orden y cada uno da 1 o 0 y eso es ¿Y cómo da 1 y 0? Eso es así. ¿Cómo da 1 y 0? ¿Por qué es 1 y por qué es 0? Y por el ¿Cómo magnetismo. es que mañana aprendés? ¿Pero por qué mañana aprendés y el que era 1 era 1? Dale, estudialo y contestalo en este video. ¿Cómo es? Y no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil, pero bueno, yo te hablo del punto de vista económico, no hay ninguna tecnología que soporta ninguna historia de esas porque no dejan ser unos y ceros, ¿sabes? Así que hay un negocio extraordinario que inventó un muchacho y yo lo felicito y está bárbaro, que dijo, te doy una criptomoneda y vos me das dólares, bárbaro. Bueno, viste que no se sabe quién lo inventó, ¿no? Qué sé yo, alguno por ahí dice, pero si vos mañana te inventás algo así, dejá de hacer esto y hacerte millonario, es extraordinario. Extraordinario, al tipo le das no sé qué y te da dólares, es extraordinario. Es extraordinario, otra que vender los buzones de la esquina, es extraordinario. Ahora, cuando Facebook quiso hacer la moneda que creo que le puso Libra y avanzó un poquito más y juntó no sé cuántas cabezas, incluso acá los muchachos de Mercado Libre, Mercado Pago, Mercado Libre, salió Trump y le dijo, me parece que todavía hay que estudiarlo un poquito más. Y en una semana se terminó todo ese show que habían montado en Suiza, ¿te acordás? Estaban todas. Y Trump solamente con un Twitter, con 140. Me parece que hay que estudiarlo un poquito más. Claro que la Reserva Federal ya le había dicho a Trump, ¿qué quieren? ¿Reemplazar el dólar y no tienen portaaviones? ¿Cuántos portaaviones tiene Facebook? Ninguno. ¿Dónde está Facebook? En Estados Unidos. ¿Y qué quiere hacer? No, quiere... Bueno, espere, a ver. Le escribió eso. Yo creo que ni hizo falta llamarlo por teléfono. Imagínate si a ese chiquito de la película, ¿cómo se llama? Yo lo vi en la publicidad de la película. El que hizo Facebook. Mark Zuckerberg. Imagínate si lo llama Trump. ¿Quién te llama? Trump. ¡Bum! Inmediatamente se pone de pie. Le empiezan a transpirar las manos, los pies, la cabeza. Obviamente que eso tiene un rol muy importante y tiene que ver, pero la economía es la base material. Cuando yo busqué la revolución científico-tecnológica en el costo de los productos, no lo encontré. Cuando fui a buscar la revolución energética norteamericana, esta que hizo ahora, la de en el costo de los productos, la encontré. La base material de la nación sigue siendo la base material. ¿Está bien? Entonces esa moneda, bueno, qué sé yo. Ahora quieren hacer monedero, que el Banco Central te ponga, bueno, está bien. Eso en realidad es que en vez de que tengas dinero físico, pueda tener un dinero virtual. Bueno, está bien, de hecho un cheque que podría ser. Los cheques electrónicos no dejan de ser un cheque electrónico, entonces es un cheque virtual, pero bueno, vos recibiste, pagan con cheques electrónicos y para vos es un cheque, no tiene ninguna importancia. Que tenga el papel, no tenga el papel. No es lo que vos me preguntaste, ¿eh? No, no confundamos un monedero electrónico con una criptomoneda.
¿Hay alguna consecuencia del desfasaje ese que hay entre la plata que de alguna manera existe y la plata que no existe? Bueno, no, porque hay mucha plata que no existe. Por eso se llama oferta monetaria. La oferta monetaria como plata no existe. Pero no te voy a dar una clase de economía ahora, va a ser un plomo. La única plata que existe es la base monetaria. Pero vos sos un pibe inteligente, porque vos imaginate si estás rasguñando, leíste algunas cosas para hacer las preguntas, pero la plata que existe, la que vos decís la puedo tocar, se llama base monetaria. Pero eso no es todos los medios de pago que hay. Los medios de pago que hay son la oferta monetaria. Y en la oferta monetaria ya está la multiplicación de la base monetaria, o sea, de los billetes y moneda que hace el sistema financiero, que es una multiplicación extraordinaria y que viene de siglos, olvídate, no es que empezó ahora. O sea que vos comprás con moneda que no existe hace mucho, mucho, ¿está bien? Por eso cuando hay una corrida bancaria, como en toda la moneda no existe, los bancos quiebran. Mirá lo que acabas de aprender. ¿Por qué cuando hay una corrida cambiaria los bancos quiebran? Y porque no está toda la plata que vos pensás que tenés. Hay una plata virtual que no necesariamente esa plata virtual era esta virtualidad que vos te imaginás, sino la creación secundaria de dinero que hacían los bancos. Pero bueno, no vamos a hacer una clase de política monetaria. Lo lees por ahí. Se enojan los muchachos que no, pará con eso que estos son. Estamos hablando de otras cosas. Ahora se te enojan uno, se te enojan. Imagínate los que le digan, no, cuando hable de Arrostito y de Norma Kennedy, diga, ¿pero de qué habla, Moreno? La última vez que hablé de esto lo hablé con Tenenbaum, que me había llamado y no entendía de lo que hablaba. Quedó y me mandó después un audio. Quedó como conmocionado y eso, imagínate lo que te escuchen ahora, Moreno hablando de esto y hablando de su mamá, que era la que usaba pantalones. ¿No íbamos a hablar de conspiraciones, acaso? No. Bueno, la última, vamos. Bueno, para cerrar, ¿me puedes contar alguna anécdota con la persona más poderosa con la que te hayas cruzado? No hay duda que la más poderosa ha sido Susan. Poderosa, hay que ver lo que vos entendés poderosa. El argentino más importante de la historia es su santidad. Es su santidad, sin ninguna duda. Y la conversación que tuve con él de 45 minutos cuando me fui a despedir, que son las fotos que van dando vuelta por ahí, y después cuando organizamos el partido de La Paz, bueno, eso, la despedida fue después, pero cuando organizamos el partido con La Paz y lo junté con Maradona, eso me pareció una cosa extraordinaria. Maradona ya estaba inquieto, el Diego estaba inquieto, porque por esas cosas del protocolo, antes de saludar a los jugadores, saludó el cuerpo diplomático. Y nadie se quería perder el partido ese, y estaba Maradona. Entonces, el Vaticano se había recontrallenado de gente, era una cosa de loco, estaban todos los diplomáticos. Y yo lo vi a Maradona, que ya estaba, ¿viste? El Diego estaba en primera fila, pero ya, ¿viste? Se estaba moviendo incómodo. Y entonces hablo con Karcher, que vivo Karcher, Guillermo Karcher, le digo, mirá, Diego está complicado ahí, déjamelo que yo lo casé. Le digo, me estás jodiendo, no, yo soy el que lo casé. Entonces lo llevo, le digo, Diego, ¿te acordás de este? Y estaba el otro, de obispo, con todas las cosas, ¿no? Me dice, no sé, ¿quién es este? Y le digo, es el que te casó. ¿Cómo es que me casó? Y digo, sí, le dice Karcher, yo soy el que te hizo la ceremonia en el Luna Park, lo que pasa es que estoy más viejo, más pelado. Y se para, lo abraza. Y ahí se lo quedó Karcher charlando como 20 minutos, que era lo que faltaba para que entraran los jugadores a saludar al Papa. Y entonces, el último diplomático que voy, porque yo estaba, porque aparte elijo ser el último, soy yo. Y si no era el último, estaba por ahí. Entonces le digo a su santidad, mire que está Diego ahí, déjamelo, me dice, déjamelo. Y te viniste con tu curita, me dice. Le digo, no, porque claro, mi guía espiritual es un compañero que empezó en Juventud Peronista. Yo era el secretario general de la Básica y él era secretario de Juventud. Después un día se va a hacer el Camino de Compostela y lo ve al Papa en Roma y dije, me voy al seminario. Bueno, es un extraordinario cura que tenemos ahora en nuestro guía espiritual. Extraordinario. Y yo, ese día le digo, no, Francisco, desde que entró en tu orga ya no es más de la mía, es de la tuya. Ahora es de la tuya. Y bueno, yo paso y me quedo ahí porque venía Diego, imagínate, venía Diego. Y cuando se abrazaron Diego y el Papa en un abrazo extraordinario, que era una foto extraordinaria,
y después Diego baja y me dice, me abrazó mi papá. Desde que perdí a mi papá, que no tengo un abrazo así. Gracias, Guille. Y me da un beso y me dice, y ahora me voy porque esta noche la rompo y tengo que ir a comer los fideos. Y esa noche fue el partido de La Paz. Después jugó, te imaginás que ya somos todos grandes. Pero es el último partido que jugó Maradona en el Olimpo de Roma, y que se llenó y fue un lío la cancha. Le juntamos un montón de plata para las obras de caridad del Papa. El Papa es el más importante de la historia. Y después tenemos algunos, pero bueno, comparado con el Papa no hay ninguno. Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por esta comunicación y por esta disposición a hablar de estos temas que por ahí no son los que siempre se hablan en los medios, pero gracias por estar acá. Bueno, seguí juntando peronistas que los precisamos. Vos sabés que el mandato de Eva es nuestro trabajo, nos termine cuando el último ladrillo sea peronista. Y eso significa cuando se termine la pobreza. No solo en la Argentina, sino en el mundo. Yo no la voy a ver, pero quizá los hijos de tus hijos sí. Y como nosotros nos vamos encadenando, ya te vamos pasando la posta. Así que a militar con pasión y patriotismo, que el mundo lo precisa. Chao, pibe, gracias por la entrevista.